Imagínate recibir un mensaje que de repente lo cambia todo. Pero no es una idea, no, es una voz. Una voz que se describe como el estruendo de una cascada, pero dentro de tu propia cabeza. Hoy vamos a explorar un texto profético moderno que nació justo de esa experiencia, un supuesto código secreto del universo dictado según la persona que lo recibió directamente por un ser divino. Para desentrañar este código vamos a seguir los pasos del mensajero. Primero, la experiencia inicial, esa voz que lo empezó todo. Después, nos meteremos de lleno a decodificar el plano del universo que le fue revelado. Analizaremos la profecía que anuncia, las técnicas para conectar con lo divino y, por último, la revelación final, la supuesta forma geométrica de nuestra alma. Todo arranca en un solo instante, con una llamada. El origen de este universo de ideas no viene de un libro antiguo ni de una filosofía compleja, sino de una experiencia personal, una que fue tan pero tan intensa que partió la vida de su autor en un antes y un después. El contacto fue, simplemente abrumador. El autor describe una voz que se identificó como el Arcángel Miguel. Una comunicación tan potente que empezó a borrar la línea entre lo que podría ser una revelación divina y lo que la sociedad, consideraría cordura. Y es justo aquí donde la historia se parte en dos realidades totalmente opuestas. Por un lado, la medicina tenía diagnósticos claros, depresión maníaca, esquizofrenia. Pero para él, esas mismas experiencias eran algo completamente distinto, una comunicación directa, una misión sagrada para toda la humanidad. Lo más irónico es que fue precisamente durante su internación, en ese aislamiento forzado, donde la revelación se intensificó. Lejos de callarse, la voz siguió. Y según él, fue ahí cuando empezó a dictarle las claves de un código secreto para entender cómo funciona el universo. Entonces, ¿de qué va exactamente este código que le fue revelado en aislamiento? Ahora vamos a meternos de lleno en la cosmología que se le presentó, en los componentes básicos que, según él, forman nuestro universo. A ver, la pieza fundamental de toda la realidad, según este texto, es la partícula I. Hay que pensar en ella como una carga eléctrica microscópica que viene del Sol. Pero no es solo materia, no, es la esencia misma de la vida y de la conciencia, como una chispa divina que está en todo. Ok, si la partícula I es la materia prima, el AR es el lenguaje. Al combinar un número muy específico de estas partículas, se crea una frecuencia que funciona como un canal de comunicación directo con Dios. La implicación de esto es radical. La oración tradicional ya no es necesaria. Se reemplaza por una especie de comunicación por energía. Y el número clave aquí es el 33. No es una cifra simbólica, sino una fórmula matemática precisa. 33 partículas I se juntan para formar una unidad de AR. Esto nos pinta un universo que no es para nada caótico, sino que está codificado matemáticamente. Este sistema también le pone un nombre a su deidad. El dios de nuestro sistema solar se llama Ala, y según el texto, vive, físicamente, en nuestro Sol. Pero ojo, no es el creador de todo, sino una conciencia local, como una chispa de un dios mucho más grande y distante que está como dormido. Y aquí es donde el texto le da una vuelta de tuerca a la demonología tradicional. Lucifer y Satanás no solo no son el mismo ser, sino que son radicalmente diferentes. A Lucifer lo presentan como un ángel de luz que vive en Venus, mientras que a Satanás lo describen como una entidad con forma de serpiente que viene de otro universo. Y siguiendo con esta idea de reinterpretarlo todo, el texto le da un significado completamente nuevo al número 666. Lejos de ser la marca del mal, se presenta como un censo cósmico. Ala, nuestro dios solar, y sus 665 hermanos. Cada uno de ellos gobierna un universo paralelo. Bien, ya con este mapa del universo en mente, el texto pasa de la cosmología a la profecía. A ver, ¿qué es lo que predice este código para nuestros tiempos? La profecía central gira en torno a una figura llamada Utakio. El texto lo describe como la reencarnación de Jesús, pero como un descendiente directo de su linaje con María Magdalena, y su destino es gobernar el planeta durante un milenio. El punto de quiebre de la profecía, según el texto, ocurrió en el año 2000. En ese momento, se dice que las puertas del cielo se abrieron y que Satanás fue encarcelado. Esto habría provocado un cambio radical en la percepción humana. A los hombres se les habría quitado un velo de ignorancia. Sin embargo, el texto añade algo bastante polémico. Para mantener un supuesto equilibrio cósmico, la serpiente del engaño se habría preservado en los ojos de algunas mujeres. Claro, después de escuchar toda esta cosmología y esta profecía, la pregunta es inevitable. ¿Y cómo se interactúa con este sistema? El texto no es solo teórico,
también propone métodos prácticos para establecer esa conexión directa. Esa es la pregunta central de la parte práctica de este código. Si la comunicación directa con Allah es posible, ¿cuáles son las llaves para abrir ese canal? Bueno, el texto detalla dos métodos principales. La herramienta principal son las palabras código. No son de ningún idioma humano conocido. Se describen como comandos de energía que el cerebro y el alma entienden directamente. Streisulzer, Stranzer, AR, sería para alinearse con la voluntad divina, y otrora AR para conectar con las raíces y el pasado de cada uno. La segunda técnica es mucho más extrema. Y es muy importante aclarar que esto es lo que dice el texto, y se trata de una práctica peligrosa que puede causar daño ocular permanente. El texto la llama observación solar, y la describe como un método para, figurativamente, quemar el velo que limita nuestra percepción, con el objetivo de alcanzar una nueva forma de visión espiritual. Y lo más sorprendente de esta afirmación no es solo la visión en sí, sino el tiempo que tardó en manifestarse. El autor insiste en que su revelación más importante, la visión de un triángulo, le llegó 15 años después de haber mirado al sol una única vez. Y esa visión tardía del triángulo es justamente el destino final de nuestro recorrido. Es la culminación de todo el código. La respuesta a la pregunta sobre la forma fundamental de nuestra propia esencia. Según esta revelación, el alma no es una abstracción, no es algo etéreo, tiene una forma geométrica específica, un pequeño triángulo equilátero. Y el espíritu, a su vez, es el rayo de luz que se proyecta desde esa forma. Es como una materialización visual de nuestra esencia más profunda. Y así, el código se completa. Un universo entero que nace de una voz en la cabeza de una sola persona. Lo que nos deja con la pregunta fundamental. Cuando una visión personal es tan completa y tan coherente, ¿dónde termina la experiencia subjetiva y dónde podría comenzar una nueva realidad? La respuesta quizá define la naturaleza misma de la fe.